Maestro Imex. Estamos empezando con nuestra primera lección. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Gracias, Scori. Bueno, vamos a iniciar con dos cosas bien importantes, que es conocer la guitarra, ¿cierto? Saber qué es lo que estamos portando y también la parte de un pequeño calentamiento, ¿cierto? Que es muy dinámico porque también corre a la capacidad de cada músico, ¿cierto? Esa dinámica que cada músico maneja. Pues inicialmente la guitarra es un instrumento que su mayoría es madera, ¿cierto? Que unas maderas más, digamos, más livianas, unas maderas más pesadas, más fuertes. Y bueno, lo que son ya cuerdas entorchadas, cuerdas de nylon, hablando pues de una guitarra básica, ¿cierto? Para aprender a tocar, ¿cierto? Porque hay infinidad de guitarras con formas y para diferentes estilos. Digamos que la guitarra suena como femenina, ¿cierto? Entonces esta es ella, este es su cintura, este es su cuerpo y esta es la parte, pues digamos, como de la cabeza y todo eso. Esta parte frontal, importantísima, la cual va acompañada de esta caja de resonancia, que es a través de un agujero, simplemente un agujero, por donde nos permite emanar esos sonidos, tanto agudos como graves, o la mezcla entre agudos y graves. El puente, tenemos aquí un puente de madera y otro más pequeño, que es donde se soportan las cuerdas, tanto las graves como las agudas. Y acá tenemos un segundo puente, ¿cierto? El cual también va conectado con ese. Toda esta parte de la guitarra se conoce como, este es el diapasón con los diferentes trastes. Algunas guitarras traen más trastes, digamos la guitarra eléctrica tiene muchos más, y el mástil es todo este puente, es más delgado. La parte del clavijero, que es un sistema pues ya mecánico, a través de estos que se conocen como clavijas, que son las que se encargan de tensionar, destensionar, ¿cierto? Y debe tener obviamente un perfecto equilibrio, ¿cierto? Saber que si voy a afinar cada una de las cuerdas, pues no puedo sobrepasarme porque la fracturo o la reviento, o si no la templo demasiado, no la templo mucho, pues entonces lo que ocurre es que no nos va a dar la nota que corresponde, ¿cierto? Las cuerdas van siempre, esto es importante enseñarlo, porque tanto para este tipo de nudo que se hace acá, que es para que no se suelten, algunas vienen con un tamborcito acá. Este simplemente es un sistema de hacer una especie de nudo para que se sostenga ahí con un ojito, y estas cuerdas van en estos ejes, son estos blancos que tenemos acá, son 6. Es importante recordarle a las personas que una cuerda siempre se debe afinar hacia la izquierda. Hay personas que las ponen y empiezan a afinar o a envolver, digamos, la cuerda hacia la derecha. No, hacia la izquierda siempre. Entonces, hacia la izquierda templo, hacia la izquierda destiempo, ¿cierto? Eso es básico. Y bueno, todos los músicos hablamos de esto tan básico como lo es en la guitarra, que son 6 cuerdas,
las cuerdas agudas, las cuerdas graves, 3 cuerdas agudas, 3 cuerdas graves. Entonces, graves acá, los tres que están más cerca de Graves. ti. Pero entonces, para comprender eso, vamos a contar las cuerdas desde donde se cuenta, que no sería 1, 2, 3 hacia abajo, no, al contrario, hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sexta cuerda, ¿cierto? Entonces tenemos acá dos, ¿cómo poder decirlo? Digamos dos equipos de 3, ¿cierto? 3 agudas y 3 graves, las cuales pues nos permiten a nosotros crear, ¿cierto? Melodías, armonías, arpegios, punteos, rasgueos, todo ello. Bueno, la guitarra es compleja, ¿cierto? Como el piano, porque es un instrumento donde nosotros vamos a estar manejando las dos manos, ¿cierto? La mano derecha y la mano izquierda. Y esto dice así como que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha y tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Y eso da a entender como, bueno, hay que manejar una disociación. Esta mano, que se encarga de lo que conocemos como ritmos o arpegios o bajos, es más de danzar, ¿cierto? Y esta es más de, digamos, digitar, y va acompañada pues del sentido del tacto, ¿cierto? El sentido del tacto. Digitar. No puede haber, digamos, una nota si no hemos digitado. Claro, pues ella ya viene marcada con unas notas. Tenemos aquí mi agudo, mi grave. Se nos da aquí a comprender que esta es femenina, este es masculino. Es porque es la voz de la mujer que es más aguda y la voz del hombre que es más grave, ¿cierto? Ambas son mi, ¿cierto? Pero se unen y hacen ahí un buen coro. Luego tenemos acá la nota de si. Si. Luego pasamos a esta otra nota que es un la. Bueno, recuerdo que aquí era. Actualmente no me recuerdo. Lo recuerdo. Tenemos bueno, esta es la. Tenemos re. No, perdón, re. Y esta es la, ¿cierto? La. Entonces mi. Ajá, Mi agudo y mi grave. Ok. Luego tenemos si. Sí. Esta no la recuerdo. Creo, y eso es sol. Sol. La tercera es A, creo. Este es un sol. 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 Entonces, volvemos. Mi. Si. Sol. La. Perdón, re. La. Y mi agudo, ¿cierto? Okay. Bueno, así como para explicar algo como básico de la guitarra, saber pues como cuál es como su estructura, que hay cosas mucho más complejas en ella. Si vamos a tocar algo,
ya podemos empezar a tocar, ¿cierto? Desde sin necesidad de digitar, ¿cierto? Digamos, hacer algo como esto. ¿Cierto? Luego vamos variando como luego y ahí entra algo que se llaman figuras musicales, ¿cierto? Que las figuras musicales pues nos van mostrando los diferentes tipos de tempos que hay para manejar una canción. Por lo regular tocamos siempre en 4/4, que simplemente es esto: 1, 2, 3, 4. Y musicalmente significa como, musicalmente se lee con la palabra voy, ¿cierto? Sería esto: voy, 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 voy. Entonces vamos a hacer un poco de figuras musicales sin necesidad de digitar, solamente vamos a tocar en mi, para que ya empiecen a hacer algo de música. Sería como hacer esto: voy, 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 voy. Y podemos ir variando con otras cuerdas: voy, 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 y voy, voy, voy. ¿Cierto? ¿Cuál es la otra magia de la guitarra? No es solamente poder ver para tocar, sino que es más de sentir, de tacto. Que tú seas capaz de cerrar tus ojos y hacer esto. Vas a cambiar, luego cambias al otro, ¿cierto? Ahí es donde vamos teniendo esa conexión y los dedos van aprendiendo cómo a llegar a la cuerda que corresponde. Porque resulta que es muy chistoso. Entonces vamos a ir a dar una serenata por la noche y entonces siempre tengo que ver las notas y resulta que está oscuro. Entonces el músico toca independiente si hay luz en el espacio o no hay luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va más abrazado al sentido del tacto, ¿cierto? Tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Bueno, pero antes de ello es importante tener en cuenta que nuestros dedos, ¿cierto? Estos filamentos necesitan un precalentamiento o unos ejercicios muy dinámicos, muy diversos, para poder llegar a la guitarra, para poder coger el instrumento. Para ello es importante, pues como cuando vamos a hacer ejercicio, pues calentar, ¿cierto? Vamos a empezar con algo básico sin desconectarnos de la guitarra, y simplemente poner la guitarra así, en superficie, en la espalda de la guitarra, ¿cierto? Abrimos así nuestros dedos, tensionándolos un poco, ¿cierto? Que por lo regular no nos damos cuenta y nuestras manos se mantienen mucho así, ¿cierto? Entonces es importante esto. Y aquí empezamos con un ejercicio que es simplemente ir generando como sonidos de percusión con los dedos, como esto, como ¿cierto? Luego con los otros dedos ahora con los otros, ahí empezamos a ver que se dificulta un poco. Y con estos dedos que muchas veces en la música creemos que pues, en la guitarra como si no se manejaran, casi no los manejamos. Eso le llaman
el dedo como más perezoso. Pocas veces, digamos, hacemos algo con este dedo, ¿cierto? Y esto es para ir adquiriendo un calentamiento, ¿cierto? Y hay diversidad de ejercicios, como de disociación, como decir 1, 3, 2, 4, ¿cierto? 1, 3, 2, 4. Y eso es importante hacerlo porque luego más adelante nos lo va a pedir, digamos, las posiciones, ¿cierto? Entonces decimos como 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, ¿cierto? O simplemente 1, 5, 3, 2, perdón, como lo vaya queriendo variar, ¿cierto? Ahí ya queda como a la libertad de cada alumno. Estiramos también así, ¿cierto? Porque también juegan las muñecas. Movimientos así, simples. O así. Que debes de aclarar también que en la música no es de tensionarnos, ¿cierto? Y como en cualquier otra práctica, para tocar fuerte no hay que tensionarnos, porque entonces vamos a hacer una cejilla y se nos encalambra la mano o sentimos un tirón, ¿cierto? Es más de agilidad, de soltura, de no tensionarte. Tu cuerpo debe estar totalmente extensionado y en especial tus dedos, tus muñecas, ¿cierto? Para seguir abriendo más la mano, hacemos esto y vamos abriendo así, ¿cierto? Esto también nos sirve demasiado. Y bueno, lo importante es que cada que vamos a tocar no lleguemos directamente a la guitarra, a tomarla de una, sino que seamos conscientes de un pequeño calentamiento, estirar, ¿cierto? Bueno, infinidad de ejercicios. Ya con los otros músicos pues van a ir abrazándose a la forma que cada uno guste.